Hoy amanecimos con lluvia en la ciudad de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque Cerro Porteño volvió al triunfo. Esta vez fue 2-1 sobre Nacional con 2 hombres menos. Era Nacional con 9 jugadores contra Cerro con 11. Y yo sinceramente me quiero cortar las 2 bolas. ¿Por qué? Porque sinceramente yo ayer dije que hoy iba a estar haciendo un análisis de lo que fue el partido de Cerro. Y lo dije sinceramente esperando una victoria de la academia ayer, cosa que no terminó ocurriendo. Entonces ahora Cerro está a 3 de nosotros y, como dice la prensa, sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón. Ahora, acá hay una realidad clara. Primero que nada, no vale la pena hacer un video completo analizando el partido porque yo no cubro Cerro Porteño. Segundo, Guaraní sigue dependiendo de sí mismo. Y tercero, Cerro sigue siendo el equipo con la presión, sigue siendo el equipo que tiene que salir a ganar o ganar el próximo domingo en Barrio Obrero. Ahora, obviamente, todos los hinchas de Guaraní querían ganarle 2-0 a Cerro el domingo, luego de una derrota de Cerro contra Nacional que del momento se estaba dando, pero no se pudo. Ahora vamos a tener que aguantar unas cuantas fechas más, considerando que si le ganamos a Cerro en la Nueva Olla, podemos ser campeones contra Libertad en la Arboleda. Ahora bien, el empate no deja de ser mal resultado para Guaraní el domingo, más allá de que cualquiera querría ganar 2-0 arriba y quedar con la ventaja deportiva, con 6 puntos de ventaja también, a falta de 9 disputas, y luego ir a la Huerta a coronarse. Uno entiende que el empate el domingo no sería mal resultado porque conserva Guaraní esa ventaja de 3 puntos por arriba y luego puede tener un margen de error extra por ahí. Porque bueno, digamos que Guaraní y Cerro empatan el siguiente domingo, queda Guaraní con la ventaja de 3 puntos a falta de 6 en juego. Cerro tiene que ganarle a Guaraní porque si no se le complica muchísimo. Entonces Guaraní saca un empate el domingo, queda con 3 de ventaja, vuelven a jugar la siguiente semana, Guaraní le gana a Libertad, quedan 2 fechas en juego. Guaraní puede llegar a conservar esa ventaja de 6 puntos y luego cuando falten 6 en disputa, en caso de que Cerro no tropiece más, va a seguir teniendo 3. Ahora, digamos que a Guaraní se le complica un partido y empieza perdiendo, Cerro empieza ganando, mete presión y Guaraní saca un empate y queda con 1 punto de ventaja sobre Cerro Porteño a falta de 2 fechas y en la última fecha ganando es campeón. Y si llega ganando los siguientes 2 partidos posterior a un eventual empate contra Cerro Porteño, Guaraní puede llegar de igual manera con ventaja, porque si le gana a Libertad y luego le gana a General Caballero, con un empate es campeón contra Luqueño. Entonces tenemos que dimensionar que Cerro es el que tiene la presión y Guaraní es el que la tiene más fácil, porque Cerro Porteño no es el super equipo. Ahora sí, entendamos que Guaraní se cayó un poquito, dejó de ser el super equipo, más allá de haberle ganado 3-1 a Olimpia. Rival, por cierto, que Cerro no pudo derrotar, terminó empatado ese partido contra Olimpia, en el que pudieron favorecer a Guaraní, sí, pero bueno, Olimpia, aún así, sin ser perjudicado tanto como contra Cerro, no pudo contra Guaraní y sí pudo contra Cerro. Entonces, Cerro no es el super equipo porque no le pudo meter un gol a Nacional estando 2 jugadores por encima. A Cerro le metes un gol y se cae. Entonces Cerro no es el super equipo, es el que tiene más presión porque el siguiente domingo para Cerro es ganar o se le complica todo. Entonces Cerro va a salir a buscar el partido y Guaraní puede llegar a aprovechar el nerviosismo porque la Nueva Olla le pesa a Cerro y es una realidad. Entonces Guaraní puede llegar a aprovechar algunas situaciones que están adentro de Cerro Porteño, como lo que pueden ser, por ejemplo, un entrenador con pasado aurinegro y lo que puede ser también la cosa esta del Pachi Carrizo, que es el capitán y que ahora mismo está en el ojo de la tormenta. Entonces no nos hagamos los agrandados, porque la diferencia entre ayer y hoy era que ayer Guaraní se sentía campeón, porque Guaraní ayer sentía que Nacional le podía llegar a ganar a Cerro Porteño y lo podíamos llegar a rematar en su olla enfrente de su gente, y cosa
que hoy por hoy eso está muy lejos. Ahora nos toca jugar contra el peor Libertad de la historia, que no sé qué tanto va a querer regalarnos un partidito. De pronto van a salir a jugar con la vida porque es contra Guaraní, porque los eliminamos en la Copa Paraguay, porque le ganamos 4-0 en su cancha. Entonces ya era hora de que Guaraní deje de tenerle miedo al aliento de su gente y empiece a ser un factor a favor. Y si te diste cuenta, Cerro no llenó la gradería del Arsenio Erico y aún así Cerro pudo ganarle a Nacional, más allá de que no fue el mejor partido de la era Jorge Baba. Cerro ganó y eso es lo que importa. Ahora, ¿se complica la cosa para Guaraní? No. ¿Se atrasan? Puede ser. ¿Puede llegar a caerse todo? Sí, pero siempre enfocados. Yo fui uno de los primeros en tirar la frase siempre para adelante. ¡Ay, puta madre! Me mordió algo. Problemas técnicos, me mordió algo en la pierna. Ya estamos mejor, podemos seguir grabando. Y nada, como decía, que yo fui uno de los primeros en tirar la frase siempre mirando para adelante. Guaraní gana, Cerro fuera. Ah, no era así. Era Cerro ganó, no importa, nosotros ya ganamos. Cerro perdió, no importa, nosotros ya ganamos. Entonces, siempre mirando para adelante, enfocado, sin mirar al costado, sin mirar al que está de por ahí enfrente, sin mirar al que estuvo enfrente, el que hoy está atrás y el que está un poquito más atrás. Entonces, nosotros no más. Y de ahí que pase cualquier cosa, más allá de la situación de Cerro Porteño, yo entiendo que Guaraní le puede llegar a ganar a Libertad, no sé qué tanto a Cerro Porteño, porque bueno, está esta cuestión de los favorecimientos arbitrales también ahí, que lo voy a hablar aparte en un short. Y nada, solo eso, no vale la pena alargar mucho mi análisis, yo digo, aguante Guaraní nomás. Este es un análisis viendo cómo lo favorece o lo perjudica a Guaraní este resultado de Cerro, que ganó, está bien, se acercó, pero el cómo ganó y el cómo se termina acercando no convence ni a los propios hinchas de Cerro. Muchas gracias.